El capitalismo ha sido borrado del mapa por un nuevo sistema político y económico que mezcla el feudalismo con la tecnología punta de nuestra era. Ahora los señores feudales ya no poseen grandes extensiones de tierra, sino plataformas digitales. Los castillos han sido reemplazados por servidores, y los siervos ya no trabajan la tierra, sino que navegan por internet, dejando por el camino un rastro de información de grandísimo valor. Esto que os acabo de contar es lo que piensa Yanis Varoufakis, uno de los padres, o mejor dicho, de los ideólogos, que habla del tecnofeudalismo. Según Varoufakis, que muchos os sonará, de cuando fue ministro de Economía de Grecia durante la crisis, el capitalismo ha sido reemplazado por este nuevo sistema. El debate sobre este concepto volvió a las redes tras la toma de posesión de Donald Trump, pues en segunda fila, solo detrás del presidente, se sentaron ni más ni menos que Elon Musk, propietario de X y Tesla, Jeff Bezos, mandamás de Amazon, y Mark Zuckerberg, el de Facebook, Instagram y WhatsApp. Hablamos del primer, segundo y cuarto hombre más rico del mundo, pero ¿qué es realmente el tecnofeudalismo? ¿Es cierto que vivimos en él o vamos a vivir en él? Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, debemos comprender a qué se refiere Yanis Varoufakis con esto del tecnofeudalismo. Como ya sabrás, el feudalismo de la Edad Media era un sistema basado en una sociedad jerárquica, en la que unos pocos señores feudales controlaban grandes extensiones de tierra, que eran trabajadas por miles y miles de siervos, unos siervos que a cambio podían vivir en estos territorios, tener cierta seguridad e incluso llevarse una mínima parte de la producción para poder subsistir. Pero, ¿qué tiene que ver el feudalismo con el sistema actual? Varoufakis defiende que hoy en día volvemos a tener señores, pero no feudales, sino digitales. Estos no controlan territorios físicos, pero sí digitales, pues son los propietarios de las plataformas virtuales más importantes del planeta. De hecho, la concentración es cada vez mayor porque los señores digitales más grandes van adquiriendo cada vez más y más plataformas, como cuando Zuckerberg adquirió Instagram y WhatsApp para acabar formando Meta. Internet ha dejado de ser un espacio anárquico, lleno de miles de foros y páginas web. Bueno, sí, eso sigue existiendo, pero realmente ahora el poder de Internet está ultra concentrado, ya que la mayor parte de la gente consume las mismas redes sociales. A modo de ejemplo, el gigante tecnológico Apple ha sido demandado por los Estados Unidos, considerándolo un monopolio que provoca sobrecostes, pero también por la Unión Europea, que le impuso una multa histórica tras comprobar que limitaba la innovación. Por otro lado, si Zuckerberg, Musk o Bezos son los señores digitales, es porque nosotros somos los siervos de la nube. En el pasado los siervos trabajaban de sol a sol en el campo de los señores, pero en la actualidad nuestro trabajo es mucho más cómodo, si bien no menos lucrativo. Como en el pasado, los siervos de la nube volvemos a ser dependientes de los señores, en el sentido de que las plataformas digitales y en especial las redes sociales se han convertido en una parte vital y necesaria de nuestro día a día. Los señores nos permiten usarlas, pero a cambio de algo más preciado de lo que pensamos: nuestros datos. De hecho, el poder que hoy en día tienen los datos es mucho mayor de lo que uno puede llegar a pensar en un primer momento. En la actualidad, el flujo de datos contribuye más al PIB mundial que el flujo de bienes básicos, que no es más que el comercio de toda la vida. De hecho, la superioridad de los datos sobre los bienes es incluso previa a la aparición de la inteligencia artificial, que no era más que reafirmar el poderío de las plataformas tecnológicas. Por si fuera poco, los señores feudales gobernaban sin ningún límite gracias al derecho divino, según el cual Dios les había elegido como dirigentes y por tanto nadie debía poner barreras a su poder. Algo similar pasa en la actualidad, pues las plataformas tecnológicas son un actor complejo, frente al cual la regulación de los países no está todavía preparada. Las plataformas tecnológicas son feudos intangibles presentes solo en el mundo cibernético, mucho más difícil de regular y controlar que los sectores tradicionales y físicos. No obstante, la buena relación entre Trump y los titanes tecnológicos ha puesto en duda que los gobiernos vayan a poder ponerle el freno a estos señores digitales. Como se dice por ahí, parece que esto es ponerle puertas al mar. Todo esto es la teoría de Varoufakis. Ahora, ¿este sistema tecnofeudal es real? El tecnofeudalismo apunta sin lugar a dudas al gran poder que los propietarios de las redes sociales han ido adquiriendo. Sin embargo, existe un gran debate en torno a este fenómeno, pues no todos tienen claro que este sistema realmente haya sustituido al capitalismo o que realmente sea muy diferente al mismo. Lo que está claro es que los gigantes tecnológicos dominan un mercado hipercentralizado y manejan miles y miles de datos, una información muy sensible.
De hecho, es especialmente preocupante que en este punto no exista una gran transparencia, pues no se sabe muy bien para qué usan estos datos o a quién se los entregan, más allá de que suele ser con fines comerciales. Por si fuera poco, estos datos se usan para influir en los usuarios. El algoritmo es cada vez más efectivo a la hora de mostrarnos el anuncio adecuado y, en último término, consigue más fácilmente que cambiemos nuestro comportamiento, especialmente nuestro comportamiento de compra. De hecho, esto mismo lo investigó Facebook, quien llevó a cabo una especie de experimento secreto allá por 2012 con casi 700.000 usuarios. Facebook ya llevó a cabo este experimento junto a 2 universidades con el fin de comprobar si, dependiendo de las noticias a las que estaban expuestos los usuarios, eran capaces de modificar su comportamiento. En pocas palabras, Facebook modificaba el tipo de noticia que le llegaba a cada usuario, añadiendo en algunos casos un componente positivo y en otros casos uno más negativo. Tras lo cual, estudiaban la reacción del usuario. El propio experimento estuvo cargado de polémica, pues los usuarios no fueron avisados de que estaban siendo analizados, por lo que no existía un consentimiento explícito más allá de que, al crearse una cuenta de Facebook, aceptas ciertas condiciones. El experimento demostró finalmente que el comportamiento de los usuarios puede ser modificado tras un pequeño cambio en su feed o en las noticias que le llegan, pues vieron que aquellos usuarios que recibían las noticias con un componente negativo eran luego más propensos a publicar posts negativos. Aunque a primera vista pueda parecer una cuestión menor, hablamos de un experimento llevado a cabo sin consentimiento, pero además basado en la manipulación emocional, lo que llevó a los investigadores a pedir perdón. De hecho, relacionado con el algoritmo y la información que reciben los usuarios, una polémica más reciente surgió en 2020, en Myanmar. En este país se encuentran los rohingyas, una minoría musulmana discriminada y perseguida. Durante el 2017 ocurrió lo que ya se conoce como el genocidio rohingya, que se saldó con la muerte de 25.000 miembros de esta minoría y unos 750.000 desplazados. ¿Cuál fue el papel de Facebook en este suceso? Como todos sabemos, las redes sociales y el algoritmo priorizan las interacciones, lo que provocó que el contenido más compartido y expuesto fueran mensajes contra esta minoría. La plataforma amplificó el contenido dañino, promoviendo la violencia contra los rohingyas. El problema no es solo el algoritmo, sino que la plataforma no actuó cuando fue consciente del asunto y ni siquiera fue capaz de anticipar el impacto que estaba teniendo. Las redes sociales se han convertido en uno de los grandes aliados de la libertad de expresión, pero a la vez parece paradójico que las empresas que las sustentan puedan influenciar de forma tan sencilla en la opinión y comportamiento de sus usuarios. En definitiva, estas empresas han andado a sus anchas durante mucho tiempo, ya sea por la legislación inadaptada o porque los gobiernos no han estado lo suficientemente atentos. Si bien en la Unión Europea parecen haber espabilado en los últimos años, las dudas están en Estados Unidos. El debate del tecnofeudalismo ha revivido a raíz de que los titanes digitales arroparan de esta forma a Donald Trump durante su investidura. De hecho, la relación entre Donald Trump y Elon Musk ha sido como poco compleja. Hoy en día el hombre más rico del planeta se considera el mejor amigo del presidente, pero durante un tiempo fueron, de hecho, todo lo contrario. Musk, que fue cercano al Partido Demócrata durante un tiempo, llegó a decir en 2016 que Trump no era apto para convertirse en presidente y le criticó duramente tras la decisión de este de abandonar el Acuerdo Climático de París. No es hasta 2022 que vemos un acercamiento entre ambos, una relación que se ha ido cocinando poco a poco y en la que Musk ha ganado un poder inmenso, llegando a ser de las primeras personas que hablan con Trump y el que ha sido escogido como comandante de un nuevo departamento dedicado a la eficiencia gubernamental. De hecho, Elon Musk es el mejor ejemplo de cómo un señor digital puede influir no solo en la política de un país, sino en todo el planeta. A través de su perfil en X, el empresario ha lanzado elogios a dirigentes de derechas de todo el planeta. Ha llegado a pedir la liberación de un extremista británico encarcelado. Ha pedido al rey Carlos III que disuelva el Parlamento británico y ha apoyado sin fisuras al partido Alternativa para Alemania, considerado de extrema derecha. Y eso que esto es solo el principio. Al igual que hizo con la política norteamericana durante la campaña de Trump, ahora parece aplicar el mismo manual para la política global. No solo cuenta con un altavoz amplísimo y a veces declaraciones de dudosa veracidad, sino que también podría convertirse en un inversor neto. Con 227 millones de dólares, Elon Musk ya es el donante que más dinero ha inyectado en unas elecciones de Estados Unidos, por lo que han surgido dudas de si podría estar pensando en invertir en otros políticos de otros países, especialmente en Reino Unido. Además, esto no ha sido la única noticia relacionada con el tecnofeudalismo, pues también debemos hablar de TikTok.
TikTok llegó a estar prohibido en Estados Unidos durante unas horas, lo que provocó más de un disgusto a varios influencers de por ahí. La decisión judicial se llegó a justificar en clave de defensa nacional, que también puede interpretarse como una forma de proteger a los señores digitales de Estados Unidos frente a otros extranjeros, los cuales ya estaban arrebatando parte de este monopolio de los datos. Por supuesto, detrás de esta polémica también tenemos el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, siendo otro episodio más en la guerra comercial en la que ambos países están enfrentados. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el proceso se revirtió, lo que ya nos deja algunas pistas sobre este complejo sistema. La intervención estatal, tanto para prohibir como para permitir estas empresas, sigue existiendo. Sin embargo, hay que leer la letra pequeña. La medida de Trump se tradujo en una prórroga para TikTok, no algo definitivo, además de que ya se deslizaba la idea de nacionalizar al menos el 50% de la compañía para su operación en Estados Unidos. Compradores nacionales tampoco le faltan a la plataforma. Nadie quiere perderse la opción de ser un señor digital. Sin duda, los padres del tecnofeudalismo tendrán mucho que decir aquí y, mientras tanto, vemos cómo el presidente del país más poderoso del mundo se rodea de la élite tecnológica, incluso sentando a su lado al más conocido y poderoso de todos ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado este vídeo, seguro que te encantará el curso de la cumbre que he hecho con Fonseca, del canal Solo Fonseca. Te dejo el link en la descripción y dale una oportunidad porque te prometo que no te va a defraudar. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.